Hola hermanos, estamos cerrando este breve estudio acerca del desarrollo cristiano. Y el apóstol Pedro, después de haber mencionado estas virtudes, cierra con la virtud llamada amor. Ahora, la palabra amor es la palabra ágape en el griego en las escrituras del Nuevo Testamento. Y esta es la palabra distintiva del cristianismo desde el origen. No encontramos en realidad una definición en las Escrituras, en el Nuevo Testamento como tal, una definición de lo que es el amor, ya que el amor solo puede ser conocido a base de las acciones que produce. El amor no es un objeto, el amor no es algo que yo pueda ver y que yo pueda desarmar y analizar de esa manera, sino que para ver el amor solo se ve, como mencioné, en base a las acciones que produce. Ahora, ¿cómo sé qué es amor? ¿Y cómo crecer en ese amor como lo manda la Escritura a través de Pedro? Bueno, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, el apóstol Juan hace una afirmación muy clara. Dios es amor. Es decir, que Él no posee amor y por tanto actúa con amor, sino que es amor. Su naturaleza es esa, su carácter es ese. Y entonces vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Jesucristo es la manifestación sublime de ese amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos las acciones realizadas por Dios y entonces entendemos lo que es amar. Dios actúa a favor nuestro, aun cuando nosotros somos indignos de ello, no lo merecemos. No somos dignos o no producimos en el Señor algo para llevarlo a cabo. El amor de Dios es que Él hizo esto a nuestro favor sin merecerlo, sacrificándose a sí mismo, a su Hijo Jesucristo, haciendo esto de una manera también correcta para no quebrantar su propia ley. Y vemos que es un amor permanente a pesar de lo que somos y hacemos, el amor de Dios es eterno. Ahora, si queremos observar el amor entonces, si queremos conocer cómo es amar, hay que ver cómo Dios ha actuado a nuestro favor. De hecho, la capacidad de amar se origina cuando la persona es consciente del amor de Dios en Jesucristo por esa persona. Al ver ese amor de Dios por él, un amor tan abundante, es un amor tan grande y tan vasto que se derrama en el corazón de esa persona y entonces es capaz de otorgarlo a los demás. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Habla de que se derrama y por tanto nosotros, al ser conscientes del amor de Dios por nosotros, podemos otorgarlo a los demás de esa misma manera. De la manera en que yo fui amado, yo puedo amar a los demás. Es la experiencia del amor de Dios por mí lo que me hace amarlo a Él y a mis hermanos y a los demás. Primera de Juan capítulo 4 versículos 10 al 11 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amaros unos a otros. Solo a través de la experiencia del amor de Dios por mí es que me capacita para yo poder amar a los demás. Yo puedo amar, es lo que dice este texto, porque Él me amó a mí. Y entonces yo debo extender esa gracia de Dios de manera horizontal. La manera en que Él me amó y su gracia fue dada a mí, yo debo extenderla hacia los demás, que son las personas. Y es aquí donde aparece el cumplimiento de la ley de Cristo. Eso que Cristo mencionó, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, en esto se cumple toda la ley y los profetas. La ley de Cristo. Extender la gracia que he experimentado de Dios a los demás.
El amor, en el cual debemos crecer, como dice el apóstol Pedro, es el epítome de todas las virtudes del cristiano, las cuales debe desarrollar. Es decir, es el resumen de todas esas virtudes. El amor incluye todos esos aspectos. Y el amor es el identificador de pertenencia y relación con Dios. Si yo quiero saber si realmente me he relacionado con Dios, si Él me ha conocido y si yo soy parte de Él, yo soy su hijo, el identificador, es el amor. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8 dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo aquel que ama, es decir, el que tiene la capacidad de amar, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amar me identifica como realmente una persona que se ha relacionado con Dios porque Dios es amor. La persona que es incapaz, que no puede amar a alguien, es porque realmente no se ha vinculado con Dios. Es porque no ha tenido la experiencia del amor de Dios por él. Por tanto, con esfuerzo, como dice Primera de Pedro capítulo 1, debemos desarrollar estas virtudes en nosotros. Dice lo siguiente, Segunda de Pedro 1:5, para cerrar. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, adoración a Él, la sumisión a Dios con afecto fraternal, el amor por el pueblo de Dios, y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Y cuál es la razón por la cual debemos desarrollarnos como cristianos? Dice el versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Seremos productivos, útiles al Señor, útiles en el reino de Dios, pero mostraremos quién es Dios y mostraremos quién es su pueblo. Debemos esforzarnos por desarrollar estas virtudes como cristianos. Que el Señor les bendiga y que podamos llevar a cabo este desarrollo en nuestras vidas, en la vida personal del pueblo de Dios.